Bueno, a continuación nos dejo con una entrevista con Oga Barrín, también conocido, el creador de Imperio Nao. Tengo una pregunta primero como para saber cómo te gustaría que te llamaran. Si te gusta que te llamen Oga, si te gusta que te llamen Barrín, si te gusta que te Eh, llamen de otra forma. en realidad prefiero Boga si me preguntás así, como para estar en confianza. A mí en realidad no es que tipo Boga me dicen solo mis amigos, no hay problema con eso. Eh, Así que Augusto, Boga, Barrín, lo que más te gusta. Ok. ¿De dónde viene el nombre Barrín? Es tu nombre Barrín, original, tu nick original. sí, Barrín es una carta de Magic. Magic de Gathering, es un juego, un trading card game, como Yu-Gi-Oh, Pokémon. Es un mago que tiene bastante importancia en el lore, más que nada en la saga de Ursa, que es como un capítulo dentro de Magic the Gathering. Y en realidad, a ver, se me ocurrió literalmente, porque ni siquiera tenía esa carta. Literalmente fue, no sabía qué nick ponerme y empecé a buscar entre las cartas que tenía y había leído una frase de este mago, porque viste que en el lore de Magic, abajo de las cartas hay como una leyenda. ¿Sí? Bueno, te dice, viste, che, la historia de la carta. Y había leído Barrin y googleé, viste, me acuerdo que en esa época, te hablo 2001, 2002, yo con 16 años y me puse a buscar con lo poco internet que había que usar a veces teléfono, a veces no. Ya por esa época ya había andado pancha, realmente. No todo el mundo tenía, pero había. Y busqué información sobre eso y me gustó el nick y quedó así. Vale, creo que Como he visto la carta esa. Así que cualquier a, cosa la dejo por acá. a Ragnar también se lo inventé yo el nick, de hecho, también porque no tenía nick para ponerse y era un nick que al revés, no me acuerdo qué quería decir, era algo parecido al Magic también, ahora no me acuerdo en detalle qué era, pero bueno, le quedó el nick también. Así que soy creador de grandes nicks en el mundo Sí, sí, sí. de Argentum. ¿Cómo empezaste en el AO? ¿Y por qué empezaste en el AO también? Mirá, esto es algo que me gusta bastante hablar. Cuando hablo en detalle, ¿no? Muchas veces pasa que me preguntan, che, ¿cómo arrancaste en el AO? Y bueno, yo cuento la historia resumida, pero bueno, me gusta hablar en detalle porque en realidad todo arrancó en un ciber jugando, o sea, mis amigos me rompían las bolas para que vaya a jugar a este juego, Argentum, bla, 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 que se divertían encerrando newbies para robarle las aguas y las manzanas en Nix. Básicamente empezaron divirtiéndose molestando gente jugando y esa era la diversión. Eh, Había mucho, el juego era otro juego, te hablo por la versión 6.7 o antes de la 7.95. En la 7.95 yo ya jugaba realmente, pero antes como que me empecé a meter un poco. Y bueno, al principio, como todos nos pasó, ¿viste? Al principio es decir que cagada, que no se entiende nada, después le vas agarrando la mano, te va gustando el tema del farmeo, del moverte por el mundo, lo que a uno siempre lo atrapa al principio del juego, más que nada cuando lo estás conociendo, ¿no? Por eso siempre digo, uno le va a tener más cariño a la versión en la que empezó a jugar siempre. Mm. Por eso nos pasa que tenemos hoy en día mucha generación de la que jugó la 1.45, esa época, en la que Imperium tenía 2000, 3000 online y hoy en día te van a seguir diciendo que es la mejor versión. Y capaz tienes razón, pero hay un condimento de nostalgia muy importante, digamos, pienso yo. Bueno, volviendo a lo de antes, empezando a jugar, un amigo de los que jugaba conmigo, un grupo de este amigo, me dice, mirá, che, largaron el código fuente de este juego, ¿te acordás que estabas jugando vos? Y yo veo que en ese momento estaba terminando el colegio y no estaba muy metido en el juego. No tenía mucho tiempo tampoco porque estaba empecé la carrera de ingeniería, después la dejé al año, pero viste, en un momento de mucho cambio, no jugaba mucho. Y me dice, mirá, te lo voy a pasar. Me dio no sé si me acuerdo que era un pendrive o, sí, un pendrive con el código
y yo no tenía el visual. Pero bueno, empecé a leerlo en un Notepad, en ese momento ni tenía el visual, empecé a hacerle modificaciones, se las llevaba después a mi amigo las probaba y me decía, sí, está bien, está mal, ¿verdad? Hasta que dijo un día, vara, loco, me voy a tu casa, te instala el visual, y ahí fue cuando empecé realmente a meterme. Ya tenía conocimiento de computadoras, me manejaba muy bien con las computadoras, pero nunca con programación, que fue mi primer contacto con. Creo que he visto tutoriales tuyos hechos en Wazoo, por ejemplo. De cómo armar servidores, que has hecho algunos tutoriales. Al principio sí, eso fue más adelante, porque fue ya en la época en la que empezamos con Neverao. O sea, yendo más adelante, cuando empecé ya a meterme en lo que es la programación, se me ocurrió escribirle a Pablo Márquez, y le dije, mirá, vi que hay un par de features que no están terminadas, entre ellas estaba la metamorfosis, y creo que había otra más que no me acuerdo, que era algo parecido. Las terminé acá, tomé el código, avísame si te has tomado con algo, y me dijo, che, no, qué bueno, metete. Él en su momento se estaba mudando a vivir a España, entonces estaba como armando un equipo nuevo. En el medio yo estaba como ayudándolo a los programadores que habían quedado. Pablo casi no estaba activo en ese momento, estaba full con su mudanza a España, su nuevo trabajo, que es totalmente entendible, y quería que quede el equipo armado en modo open source y bueno, seguir ese lineamiento. Lo que pasó fue que hubo una disputa muy grande entre el equipo que había quedado medio separado, porque al no estar más Pablo, quedaron como medio en banda, no sabían a quién seguir, y después había otro grupo de programadores entre los que estaba, capaz a vos te suena, el Oso, bueno, que era el que básicamente me vino y me dijo, che, mirá, veo que estás con las repilas, la verdad, yo quiero que seas mi mano derecha, me dijo básicamente. A lo que le dije, mirá, mi idea es esta, para que el juego empiece a monetizar, porque el juego lo trataron de, Argentum lo trataron de monetizar 1000 veces, dos casos muy exitosos, muy reconocidos, poco exitosos, perdón. Uno es el que salió en la radio, en la tele con Rebelde Way, que hacían hasta publicidad, yo soy mago, yo soy guerrero, se escuchaba en la radio, en la tele, por todos lados había un anuncio. Y lo hicieron junto con Sacoa, y la única forma de acceder al continente helado era conectándote por teléfono con 56K a el servidor de Sacoa, el 0800 Sacoa. Un modelo totalmente inaplicable a lo que ya era, lo que se venía viendo con el futuro, con los micropagos, con el sistema de suscripciones, que ya, yo creo que me atrevo a decir que soy uno de los pioneros en Argentina en eso, en implementarlo, ¿no? Era innovador eso, las microtransacciones dentro de los juegos no era algo común en esa época. Había que ir al Rapipago. Yo creo que si estaríamos en ese año, decirte algo así, también automatizarlo, porque no había que estar, viste, pago por pago, viendo el secreto, automatizarlo, hacerlo dentro de todo rápido. Hoy en día es instantáneo, pero en ese momento capaz tardaba 2 días, 3 días. Después Rapipago empezó a hacerlo más instantáneo. A medida que aumentó la bancarización, obviamente que eso mejoró, y bueno, con la llegada del Mercado Pago ya ni hablemos. Eh, pero bueno, yo tenía ese modelo de negocio, viendo más a futuro. Ellos no tenían ese modelo, ellos lo que querían hacer era vender el juego, vender directamente la suscripción como lo hacía el WoW, o sea que tenías que pagar. Y yo estaba totalmente en contra de eso, para mí tenía que ser free to play a muerte. Eh, Obviamente que en este momento se armó una discusión que creo que hasta había sido por mail, en una cadena de mails en la que hubo hasta una palabra más fuerte que otra en el medio, entre, no sé si lo ubicás a Lobo Negro, Sí. eh, bueno, entre Lobo Negro, que era el administrador del secundario, y Pablo, a lo que quedó medio a merced de el que tenía la posta en ese momento, que era el Oso. Y después, bueno, si sabremos nosotros de los cambios de dirección que hubo en Argentum oficial, lo que quedó del Argentum oficial, hasta que, bueno, ya sabemos lo que pasó todo, de que volvió a tomar las riendas Pablo, y bueno,
Pero bueno, en el medio yo estuve programando bastante hasta que se creó Imperium AO, que en el medio existió Never AO. Primero Proyecto AO, que fue el primer AO, el primer mod, podría decirse con todas las letras de Argentum que existió. Había sí servidores de Agite en ese momento que se liberó, pero todavía no había mods. Había muy poquitos que se animaban a hacer modificaciones. Empezó Proyecto AO, siguió Never AO. De hecho, Nevero tuvo tanto éxito que empezamos a trabajar en conjunto con el equipo de Argentum, todo esto antes de lo que te contaba antes del oso, para probar las cosas nuevas en Nevero y después pasarlas al oficial. Como que fue una especie de servidor de pruebas, pero público, en el que jugaba bastante gente. A ver si Argentum tenía 300, nosotros teníamos 50, 60. O sea, para lo que era un servidor alternativo de los primeros que salían, está bastante bien y les servía mucho para pruebas. ¿Funcionaba con el cliente oficial, el mismo cliente o no? No, era otro cliente. Ah, Era otro cliente, otra página, porque se probaba todo. A ver, literalmente yo hacía algo, compilaba y lo mandaba. O sea, si se rompía todo, no pasaba nada, se podía resetear cuando quería. No pasó nunca eso, creo que alguna que otra vez sí. Eh, pero bueno, era mucho más libre la forma de trabajo que había en Argentum, en la que se tenía que probar todo mucho y bueno, estaban tratando de implementarlo. Eh, Luego de eso, como yo había tenido esa discusión de si cómo quería que el camino del juego cual sea, a nivel monetización y demás, yo creé Imperium AO en base a Never AO, en la base de Never AO que había sido el servidor de pruebas, con un montón de cosas que no se había llegado a implementar todavía en Argentum. Y después seguí esa línea de código. De hecho, creo que capaz Tierras del Sur o los derivados de Tierra del Sur Imperium OS son los únicos que todavía siguen con esa raíz de la 7X. O sea, están basados o tienen parte de código. Igual ya con todos estos años de ese código no debe quedar nada, ¿no? Pero como que está heredado, se podría decir. ujú. Eh, de hecho, en el medio hubo un montón de hecho, hay todavía, creo, implementaciones en el código oficial de Argentum que se podrían perfectamente implementar en Imperium AO, pero, y viceversa, que, bueno, se habrá perdido en el tiempo. Claro. Cambió el objetivo del juego, tal vez, con el tiempo. Sí, yo creo, volviendo al tema del código y de, bueno, los cambios que hubo entre un código y otro, yo creo que es una pena porque en su momento se había ideado el proyecto como open source, como para que crezca la base y sea un motor gráfico como lo fue ahora en su momento. Yo creo que de haber sido realmente el, o sea, con todo el trabajo que se le puso entre todos los mods, si se hubiera unificado todo ese trabajo, tendríamos un motor gráfico realmente con muchísimas posibilidades y competitivo a lo que es hoy. Para 2D, obviamente, ¿no? Porque la verdad es que si vos te pones a buscar hoy en día motores gráficos 2D buenos, tenés que agarrar Unity, tenés que agarrar Unreal con alguna base y empezar a trabajar. Pero lo que es sistema de combate, hechizos y demás, hay que lograr mucho. Es mucho. Y bueno, también cada uno tiene sus condimentos y me parece muy bueno eso. Que haya diversidad, ¿no? Que tenga gente jugando Furious, que tenga gente jugando Imperium, Rufnar, bueno, sabemos Una que de no esas tenemos. ventajas del open source es que también hay mucha cantidad de copias del sistema, pero de formas diferentes. O sea, uno hizo el sistema de combate de una forma, otra persona lo vio, lo copió, pero lo copió de otra forma, otra persona lo copió de otra forma, y hay como 30 formas diferentes de sistema de torneos, por ejemplo. Entonces, cada quien. Eso a mí me encanta el open source y de hecho soy alguien súper agradecido de eso porque si no fuese por eso, obviamente que Imperium no podría existir y no hay duda de eso, y no es ni la primera ni la segunda vez que lo digo. Pero creo que se creó un ambiente de competitividad que desfavoreció el tema del crecimiento del proyecto. Más que nada porque había muchos tipos de juegos distintos, pero sí había una base que se podría haber trabajado en esa base, manteniendo cierta esencia
pero no buscando que tenga más online, sino que sea que sea un motor gráfico que crezca y que le ayude a todos cualquier cosa o apuntar a que el trabajo que se haga dentro de ese branch de código apunte a mejorar el engine, no a un detalle capaz específico de si hay macros o no hay macros o si el movimiento, viste, se puede en L o no en L, o cosas más intrínsecas al engine. Pero bueno, hoy en día tenemos proyectos que crecieron mucho, hasta aplicaciones de celular, creo que se llama Furious, y mucho potencial, y yo sigo diciendo mucho potencial no desarrollado. Y lo digo mismo para Imperium también, porque el juego nunca pudo salir de Argentina y es algo que me parece que súper criticable, más que nada cómo están hoy en día lo que es ¿cómo decirlo? La globalización que hay, ¿no? Con lo que son los juegos, cómo se puede adaptar perfectamente un juego a varias comunidades. Y no hablar solo de gente que juega en el interior del país, sino países como Brasil, países que juegan mucho juegos MMORPG. Igual es un género que está en decadencia, esto lo sabemos y se puede ver hasta en números en el World of Warcraft, que es el número uno en lo que es MMO, están en baja los números. Sí. ¿Cómo fue el tema de la implementación de los macros? La primera vez que pusieron macros en Imperium. ¿Quién lo pensó y dijo, esto es un riesgo o una ventaja? ¿Cómo lo vieron? Yo en ese momento jugaba mucho WoW y mucho Neverwinter Nights. Y me hacía mal a la vista no tener abajo la barrita esa. Entonces dije, che, agreguémosla como para que tengan más a mano el inventario cuando están en hechizos. Y en ese momento era solo para ítems. Al toque que lo pusimos empezaron a pedir que se pueda poner hechizos también. Se implementó eso y fue como medio como por accidente. La gente empezó a macrear, empezó a usar programas externos para que toquen las teclas de los macros. Después con el tiempo pusimos que se puedan configurar en opciones como cada uno quería, si quería que sea con el Shift, con el botón 3, con el botón 4, eso fue con el tiempo, pero como que la gente se acostumbró, al principio hubo una parte de rechazo importante, pero como que ahí yo creo que se empezaron a separar un poco las aguas de lo que era la modernidad, si podría decírselo o no, porque no es que sea mejor que otro, sino como la nueva generación de jugadores y la anterior generación que juega Sí, porque la capaz. forma de juego con macros es bien diferente. O sea, una persona que está acostumbrada a macros difícilmente juegue después sin macros. Sí, de hecho, una de las cosas que tenemos pensado hacer con Luis Assen, que es el que está encargado ahora del proyecto de Imperium Classic, es implementar un servidor hardcore como lo había sido el por uno, ¿viste? Que estaba en el Lyron, que era difícil, y sumarle que no haya macros o algún tipo de limitación parecida, con algunos cambios de jugabilidad, para ver, y que también sea una jugabilidad más simplificada. Que si bien tenga sus mecánicas, sea mucho más simple el juego. Y ese juego es el que yo creo que se puede portear a celular. Si se hace realmente bien simple, ¿no? Point and click. ¿Ah? ¿Cuál consideras que fueron de los mejores logros del proyecto de Imperium en el Hay tiempo? varios. Yo creo que el primero y más grande para mí fue sin duda la implementación de Legend de Ore, que fue en la versión 1.3. Fue la primera versión que lo tenía, que agregó, bueno, las que ya conocemos, luces y partículas, bueno, hoy en día están en casi todos los AOS. Eh, Cambió bastante la ambientación del juego, como que yo creo que subió varios puntos. Aparte, en esa versión empezamos a trabajar un poco más, a afinar lo que eran las visuales, no solo en los detalles, sino en las animaciones, que es algo en lo que creo que en Argentum en general hay mucho pendiente en eso, ¿no? En que sea más apasivo para el ojo. Sí, más visual. Claro, si vos estás en un 2D, tenés que prestar atención a los detalles porque se notan. Nos pasa lo mismo cuando hablamos de cambiar la resolución, escalarlo a 16:9, 16:10, que se podía perfectamente, con cuidado con el aspect ratio, que no se agranden los píxeles y que quede feo. Y también
lo que pasa cuando escalamos, porque ya hicimos pruebas, como pasa muchas veces, de hecho creo que el Rufnar justamente tuvo que cambiar todos los sprites y yo creo que, lo digo sin saber, ¿no? Porque tuvieron que hacer zoom y si vos haces zoom a hoy en día a los gráficos de Argentum, vas a empezar a encontrar píxeles sueltos que no tienen nada que ver uno con el otro, un montón de cosas, imperfecciones que no se notan obviamente con determinada resolución, pero bueno, esa es una limitación muy grande. Entonces, bueno, volviendo a los hitos, sí, yo creo que uno fue ese, otro fue haber llegado a la Argentina Game Show, o bueno, haber sido sponsor de Gigabyte, que, bueno, hasta hace unos años lo éramos, ahora Gigabyte tiene el presupuesto recortado bastante en lo que es sponsoreo, pero bueno, creo que fueron dos hitos muy grandes y bueno, haber logrado el nuevo engine creo que eso marcó también un antes y un después. Y bueno, también haber sido el AO que más online estuvo concurrente, porque creo que hemos ¿Cuánto es el récord? tenido, ¿Sabes el récord? sí, 3.300 entre 6 servidores, en ese momento de la 1.4.5 a la 1.4.6, Inframundo. Teníamos Battle Servers, teníamos 4 servidores aparte, uno Europa, uno Estados Unidos, 2 de Argentina, y capaz que tenías 1.000, 1.100, 1.200 online. Reales, ¿no? Porque nunca modificamos los números nosotros, lo que contábamos son los slots, las conexiones. Puede ser que haya alguno que esté en el menú de personajes, capaz, pero bueno, nosotros contábamos las conexiones siempre. Claro. Eh, ¿La mayoría del público es argentino o tenés alguna forma de saber si no son, o sea, por sí, ejemplo, el servidor estadounidense o de Estados Unidos tenía más gente de Estados Unidos o no? tenemos bastantes estadísticas sobre eso, tanto web con Analytics, porque es hoy en día lo mejor, y tanto in-game por recopilación de datos de lo que son las cuentas. Y sí, yo te diría que es un 95% argentino. Y si tenés jugadores en Brasil, en Argentina, en México, Perú, capaz algunos, de hecho hicimos una campaña en Perú que salió muy bien. En su momento empezó a jugar bastante gente, pero como que después decayó con el tiempo. Muchos son argentinos que están viviendo en el exterior. También pasa en España. En España sí hay una comunidad en España. El tema es que es muy chica y hay gente grande también pasa, ¿viste? Que mucho jugador reciclado. Entonces se aburren rápido. Y también buscan esa nostalgia de lo que era el juego antes. Entonces como que tenés que mantener contenido nuevo, pero sin dañar la nostalgia. Y es una fórmula bastante complicada. Sí, Eh, la nostalgia, hay que mantener la nostalgia. es muy difícil. Pero al mismo tiempo, vos querés atraer jugadores nuevos, porque si estamos hablando de que el juego se puede perfectamente traducir ahora sí al inglés, que el inglés está 70-80% traducido, tenés que adaptarte a esos mercados que capaz que están acostumbrados a otro tipo de jugabilidad, podría decirse. Por eso te pasa que el WoW está perdiendo jugadores, porque la gente va más para el lado de los RTS, FPS, que son juegos de partidas más cortas. Hablando de la psicología de juegos, que de algo sé, sería como microinyecciones de dopamina, o lo más parecido a lo que son las redes sociales de hoy en día, y las nuevas generaciones están acostumbradas a eso. Entonces vos le pones un juego en el que tenés que farmear 2-3 horas para salir de un dungeon y te van a querer scrollear con el dedo en la Siempre pantalla. buscan el camino fácil, sí. Ese es el tema, ese es el tema. Y va más allá de lo que es tutorial, no tutorial, wiki, que eso está re bueno para la gente que viene de otros proyectos, porque si pasaste de jugar del Furious al Imperium o viceversa, está re bueno que haya una guía o que el juego tenga un tutorial como para no Sí. perderte, porque pueden gustarte perfectamente los dos. Eh, pero sí, yo creo que es un juego muy difícil de adaptar para las nuevas generaciones, que sea atractivo para las nuevas generaciones. Tanto Cons- visualmente como por la jugabilidad. Son las dos contras importantes. ok. ¿Considerás que la pandemia ayudó a, justamente, a volver a traer jugadores viejos Sí, que yo creo que perdiste? ayudó. Fue como un rebound, porque como que vino mucha gente que estaba al pedo y dijo, che, a ver, ¿qué será la vida del Imperium, del Argentum? Y se metieron a jugar, después siguieron haciendo sus vidas, y después tenés otra gente que se volvió a reconectar con la comunidad, y sí. Pero
no lo veo como algo súper positivo a largo plazo. Eh, Temporal. corto y mediano, corto y mediano seguro. Si querías contarme un poco sobre si te retiraste o qué rol cubriste o dejaste de cubrir en Imperium. Eso. Ok, Hiciste una nota ahí como que habías dejado algo, pero no estoy seguro qué. sí, a ver, la cosa es la siguiente, yo ahora tengo una empresa importadora, estoy dedicándome full time a eso y bueno, habíamos charlado con Asen cuando él tenía su proyecto armado de unificar los equipos, cosa que empezamos a hacer hace ya un año cuando empezamos a trabajar en Imperium Classic, más o menos. Eh, y mi idea fue delegarle lo que es la administración a él. Obviamente que podría decirse que soy su mano derecha, izquierda, derecha, la que quiera. O sea, yo estoy atrás de todo, manejando lo que son los números del juego, las inversiones, pero estamos poniéndole otro tono a lo que es el desarrollo ahora. Yo creo que sí puede ser que sea un antes y un después, y de hecho sin duda lo es esto, porque lo que estoy haciendo ya es delegar la administración a otra persona que se va a dedicar full time a lo que es el desarrollo del juego, cosa que nunca pude hacer yo. Y por primera vez tenemos ahora equipo armado multimedia, equipo armado de programadores, no tanto como antes que era mucha rotación de staff en áreas que son claves, que no tienen que estar rotando todo el tiempo, porque hay una pérdida de tiempo y de recursos en el medio y sí una administración muy fuerte y que tiene mi visión, como te decía, de intentar expandir el juego, de que no sea tipo, lo saco Steam, mirá, así se va a llenar de gente, no, o sea, hay muchas cosas. Ese es un paso de muchos pasos si vos querés que el juego empiece a crecer realmente. Sí. Y así que sí, respondiendo a la pregunta, sí, lo delegué a Luis y estoy súper contento con los resultados, la verdad. Bueno, ¿qué esperas del futuro de Imperium? Y bueno, volviendo un poco a lo antes, espero la verdad que siga en este camino, que la verdad que sí, hoy en día lo que estamos haciendo es tratando de tener contenta a la comunidad que tenemos, pero sí de a poco ir yendo para el camino de la profesionalización de tanto del equipo como del juego y que el juego crezca y que sea un crecimiento sostenible, no un crecimiento de reset, versión, vuelve la misma gente de antes, reset versión, vuelve la misma gente de antes, no cíclico, sino exponencial. Claro. Y hay un montón de cosas para hacer. Hablé un montón de eso. Yo creo que cualquier proyecto que quiera apuntar al crecimiento sostenible y real, tiene que verlo como un proceso de varias partes. Y sí, es esencial el research, la investigación, y también decidir, porque muchas veces nosotros implementamos cosas en Imperium que si vos las ves de afuera, decís, che, qué bueno, pero a la gente que está jugando no le gusta. Entonces es muy difícil hacer un MMO, es muy difícil. No es un point and click, viste, matás los que están ahora, los Guild Wars, todos esos juegos que están ahora, que son más fáciles de balancear, más fáciles de diseñar, capaz tienen sus mecánicas, pero creo que es un género bastante complicado. Y yo lo decidí dejar exactamente porque me quemó la cabeza. Así que estoy muy contento con el resultado que está teniendo Imperium Classic y que se esté sosteniendo, ¿no? Porque ya estamos a más de un mes de versión y siguen los online, y largamos Inframundo ahora, estamos ya pensando en la traducción de portugués, estamos pensando en el servidor que te comentaba sin macros, y son proyectos que teniendo un equipo sólido funcionando como está ahora, con un presupuesto también, todo, la gente trabajando con ganas y motivada, tiene un buen futuro, yo creo que sí, hoy más que nunca. Buenísimo. Con los años, como que se ha hecho la imagen de que Barrín es el malo que va denunciando videos o juegos o lo que sea. Ni siquiera juegos creo que no conozco, casos reales. ¿Por qué se ha formado esa idea? Sería la pregunta. Eh, Primero y principal, yo nunca no estuve en contra de ningún proyecto, sí estoy en contra del robo. Entonces, partiendo de esa base,
que creo que está mal robar el trabajo ajeno. Partiendo de esa base, sí hubo denuncias a proyectos y denuncias a videos que utilizaban material copyright y estamos en todo nuestro derecho, como tenemos el juego publicado en derechos de autor y protegido por los derechos de autor de Argentina, tenemos todo nuestro derecho, pero la imagen yo creo que viene de mucho antes esto. Viene de la gran discusión de el código que tenía que haber liberado, que no liberé, que liberé tarde, que liberé imparcial. Y también viene de lo que hablábamos antes de el ambiente de competitividad que se generó entre los proyectos. De sentir que uno hacía su trabajo y que el otro lo único que iba a hacer era agarrar, llevárselo y decir, ah, mirá, che, qué lindo, que está bueno esto, me lo quedo y hago mi hago. En vez de, y esos son los mismos que después hacen algo y no lo liberan, o no, o se los pedís y no, ¿viste? No. Entonces, es como un poco, por eso volví a lo de antes, de que yo creo que se tendría que haber generado una especie de sentido de comunidad open source que no se generó nunca. Faltó más Y comunidad. O sigue faltando más comunidad. No sé cómo está ahora. la comunidad open source, y bueno, vos lo sabrás mejor que yo, tuvo su apogeo en su momento, pero nunca llegó al potencial que podría haber sido si realmente todos los abogados que pasaron por la historia, que trabajaron desde, no sé, el Fénix, el Imperium, que fueron los pioneros, Crucifae, un montón de nombres más que te pueden venir a la cabeza. ¿Hay algún proyecto en particular que te caiga mejor que otro? Así, tirando hacia todos los servidores. ¿Cuál te gusta más? Mirá, te va a sorprender mi respuesta. Si vos me preguntás cuál es el que más me gusta, si si lo digo objetivamente, es el Rufnar. ¿Y por qué te lo voy a decir? Me gusta mucho el trabajo y la prolijidad que tiene, que se nota que tiene, y el profesionalismo a la hora de el diseño del juego, de las interfaces, de las mecánicas. Me parece que vos lo ves y no te da vergüenza, como pasa muchas veces cuando hoy abrís el menú opciones en Imperium y ves todo Visual Basic. Eh, sí creo, y hablando, volviendo a lo de antes de los otros proyectos, sí creo que está mal robar y sí creo que está mal haberse basado en el código de Imperium sin permiso. Eso es lo único. Obviamente que no tiene ni un gráfico, no tiene ni una interfaz, cosa que, por ejemplo, con otros proyectos sí pasa. Pero si vos me preguntás, sí es el que más potencial tiene para mí en lo que es atractivo y profesionalismo. No sé cómo andarán de tiempos ahora, porque yo sé que están complicados para actualizar. Pero obviamente, si me lo preguntás como proyecto nacido en base a Argentum, porque ya no es Argentum, claramente, proyecto nacido en base a Argentum, yo creo que ese es el que más me atrae como Sí. proyecto. Es más vistoso también. Como, Sí, como bien lo dijiste, el que menos vergüenza da. Como que eso sí, no parece a vos. No parece Visual es Basic verdad. ni siquiera. Por eso no es Es ahora, no es como, ahora, y ¿cómo lo se logró hicieron? una nivel de prolijidad muy Mm, buena. Se nota que le dedicaron horas. sí. A ver, te pregunto, ¿qué opinas de Morgo? De embargo, y mira, en su momento en pandemia, que cuando reapareció tuvimos un acercamiento, charlamos bastante bien al principio, hasta que le empezaron a llenar la cabeza con el tema del open source y no me acuerdo qué había pasado en el medio, como que me había intimado, eh, no legalmente, pero algo había pasado, mira, detalles no me acuerdo, pero la realidad es que, nada, si me preguntás subjetivamente, agradecimiento total por todo lo que creó, por la semilla que plantó. Y, y como persona no puedo hablar mucho porque no lo conozco mucho. De hecho, cuando yo estaba entrando al equipo, de los que estaban, los que habían quedado, él ya se estaba mudando a vivir a España. Los que habían quedado, creo que a Lobo Negro capaz lo conocía en persona. Los demás ya se habían ido de los originals, ¿no? De Argentum. Ahora creo que alguno volvió que otro. Aracín creo que está, ¿no? ¿Todavía? Sí. Sí. Eh, Así que no, en persona no lo conocí nunca, No, sí que poco, charlamos, sí. poco llegamos a conocerlo bien, me parece. No, yo creo que uno puede hablar de, un hombre es lo que es por lo que hace, ¿no? Uno puede hablar de
de Pablo como el creador de Argentum y puedo estar hablando horas y diciendo bondades sobre lo que creó y como persona no podría decir nada porque no lo conozco en persona ni lo conozco profundamente como para hablar de él. Pero sí me parece que lo que hizo es muy importante y que se le debería dar mucho más crédito. Mm. Me quedó una parte inconclusa de la historia en sí de Imperium con un servidor que no nombraste que es el Aoya, que queda en el medio. Pero no sé si Aoya fue parte de Imperium o nada que ver o qué era eso. Eso fue en el medio, entre Nevera Imperium. Aoya era un medio online que publicaba noticias de AO. Fue Ah, el primer medio que existió en lo que era como si fuera la página de Instagram de servidores de AO. En el que se hablaba de va a salir tal versión de este servidor, va a salir tal versión de este otro, salió este otro mod nuevo. eh, Se cubrían noticias importantes, era la página de entrevistas, noticias de AO. sí. Eh, Ah, no fue un eso, server. eso sí, eso empezó su servidor basado, no me acuerdo en qué versión de se había basado, y después como que dijeron, che, ¿te gustaría traer tu proyecto y sumarlo a Olla? Dale, no hay problema. Estamos con Imperium ya, entonces se llamó Imperium a Olla. Después de ahí, Aoya se separó y quedó Imperium A. Aoya fue como el sponsor, digamos, del servidor en su momento. Ahí Sponsor quedaron en la de historia. publicitario sería publicitario porque no es que sponsoreaban el servidor, pagaban el servidor. En ese momento todavía no había ingresos. El servidor se mantuvo muchos años gracias a John Yol, que lo tenemos acá arriba, que fue uno de los que nos dio servidor gratuitamente por un montón de años, hasta que empezamos a generar, ¿no? Bien. Una última pregunta. Si tenés algo más que agregar o si no, si tenés algún agradecimiento para alguien, también. No, la verdad que no, súper contento porque me hayas entrevistado y haber podido hablar tranquilo de cualquier cosa. Si vos tenés alguna otra duda, venga. Yo ya tenía una listita de preguntas y más o menos fuimos hablando de todo. De la progra, cómo empezaste, que ya tenías algo de idea en la programación. Ahora mismo Cuando, estás haciendo, dijiste, en otro emprendimiento que no tiene nada que ver con programación. O, claro, ahora estoy con lo que es importación. bueno, gracias por la entrevista, Oga. Ahí está. Un gustazo, Johncito. Igualmente. No, querido. Abrazo. Gracias por todo, abrazo, Dale, igualmente. Gracias. Besitos. Chau, chau.